¿Cuál cree usted que es el milagro más grande que Dios le podría hacer a una persona? ¿Curarlo de cáncer? Bueno, ese es un milagro grandísimo. ¿Proveer para que pague sus deudas? ¿Darle quizás un nuevo trabajo a una persona? ¿Reconciliar a una pareja de esposos o restaurar un matrimonio? Todos esos son ejemplos de milagros muy grandes. Por ejemplo, romper cadenas de adicción en una persona. Son milagros muy grandes y ciertamente Dios los puede hacer. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Todopoderoso o omnipotente quiere decir que puede Dios hacer todo lo que esté en su voluntad y en sus planes. Pero ¿será realmente ese el milagro más grande que Dios puede hacer? Cualquiera de los que hemos mencionado. Quizá resucitar a un muerto. Ese es un milagro grandísimo. Todavía la ciencia médica no es capaz de hacerlo. Un milagro, por definición, es algo que humanamente hubiese sido imposible de lograr por medios naturales. Que se ve que Dios rompió el orden de la naturaleza para llevar a cabo su voluntad y favorecer a alguien. Esa es la definición de un milagro. Pero ¿cuál será el milagro más grande? En Juan capítulo 5 vemos a Jesús haciendo un gran milagro. Un paralítico que llevaba décadas de estar así, enfermo, en un estanque en el cual él tenía que salir corriendo como pudiera, porque era paralítico, para llegar rápido al estanque cuando el estanque era removido por un ángel, así cuenta la Biblia. Y dice que de vez en cuando bajaba un ángel, removía las aguas y había un poder milagroso ahí, sobrenatural, y el primer enfermo que llegara era sanado, pero este paralítico, por su condición, siempre era el último en llegar, o por lo menos no era el primero. Y él se queja con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús va pasando por ahí, y como también es omnisciente y todo lo sabe, vio a este hombre, le tuvo misericordia y supo que llevaba décadas enfermo, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre lo que pone son excusas, y le dice, sí, pero es que cuando yo bajo ya siempre llega otro antes que yo, y al instante el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y este paralítico se levanta, es sanado. Imagínense qué milagro más impresionante hizo el Señor Jesús, demostrando que Él es Dios y tenía poder milagroso. El Padre le daba estas señales para comprobar, para respaldar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, quien Él decía que era. Y este paralítico anda con el lecho. Por cierto, los religiosos de su época lo empiezan a criticar porque era día sábado, era día de reposo, y le dicen, hey, momento ahí, no te es lícito, no te es permitido cargar tu lecho. Bueno, les dijo, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu lecho y cargalo, anda. ¿Y quién es el que te sanó? Y el hombre no le supo decir en el momento, ¿verdad? Hasta después, este hombre se dio cuenta que era Jesús, y los fariseos la agarraron contra el Señor. Ahí vemos a Jesús teniendo una discusión con los fariseos y citando los testigos de que él verdaderamente era hijo de Dios, ¿verdad? Porque eso les molestaba a los fariseos grandemente, que Jesús se hacía llamar hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, no solo según ellos rompía el sábado, sino que se hacía llamar igual a Dios. Pero es que Jesús verdaderamente era el hijo de Dios, es el hijo de Dios. Y por eso hacía esos milagros y no se sujetaba a las tradiciones religiosas que estos hombres habían puesto respecto al día de reposo. Así que sanó a este paralítico. Pero lo que yo quiero llamar su atención es la conversación que tuvo después con el paralítico, cuando se lo encontró más adelante y le dijo, no sigas pecando, ya no peques más, no sea que algo peor te acontezca. Le hizo un llamamiento fuerte al arrepentimiento. Y mis amados hermanos, aquí hay un mensaje para nosotros. Ningún milagro es más grande que la conversión y el nuevo nacimiento. De nada sirve que el Señor te quite la parálisis, ya no seas paralítico, si se va a perder tu alma. Porque todos los demás milagros que puedan haber son milagros temporales, es decir, son terrenales, van a durar mientras dure nuestra vida en esta tierra. Que te saque de deudas, que te restaure tu matrimonio, que te sane de una enfermedad grave, que rompa las cadenas de una adicción. Todos esos son milagros grandes, pero solo duran mientras vivamos en esta tierra. Pero ¿qué va a pasar en la eternidad si tú no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios? Lo que va a suceder es que se va a perder nuestra alma. Y dice la Biblia, ¿de qué sirve que ganemos el mundo si se pierde nuestra alma? Mis amados hermanos, el milagro más grande que puede existir es que un pecador se arrepienta de sus pecados y venga a Jesucristo y ponga su fe y su confianza en Él para salvación.
Y este es el milagro más grande que podemos recibir. Si tú ya recibiste la salvación, debes de estar sumamente agradecido y creer en un Dios milagroso, porque es un milagro lo que te ha ocurrido a ti. Estabas muerto en tus delitos y pecados y Cristo te dio vida por medio del Espíritu Santo y el llamamiento de su evangelio. Hay que adorarle, agradecerle y vivir para servirle. Si aún no le has recibido, este es un llamado que Dios te está haciendo a través de este video, para que te arrepientas de tus pecados, para que reconozcas que no eres perfecto, que moralmente le fallas a Dios, pero que te amó tanto ese Dios de los cielos, el Dios milagroso, que envió a su Hijo Jesucristo. Ese es un gran milagro, que Dios se hiciera hombre y que viviera una vida perfecta y muriera en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados en la cruz, resucitando el tercer día, venciendo a la muerte. Y si tú pones tu fe en esas buenas noticias del amor y el perdón de Dios, hoy mismo puedes recibir ese milagro de la vida eterna y la salvación. Y también si conoces a alguien que necesita un milagro de Dios, lo primero que tenemos que hacer es presentarle el evangelio. Lo más importante, más que ayuda financiera, más que orar por la salud, es orar por la salvación. Y cuando Dios salve a esa persona, Él va a hacer su voluntad. Y claro que podemos pedirle y podemos recibir milagros de Dios, pero todas esas son añadiduras, son milagros secundarios al gran milagro de la salvación. Arrepintámonos constantemente de nuestros pecados y démosle gracias a Cristo por el milagro de la vida eterna.